¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este segundo programa de Revolución Democrática 2.0 de esta nueva temporada que el PRD produce para ustedes con este objetivo tan claro como que participen, se informen a través del conocimiento que nuestras y nuestros ponentes nos regalan. Como es el día de hoy que vamos a estar hablando de un tema importante en la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, la elección de consejeros electorales, y para ello me van a acompañar virtualmente y presencialmente nuestros compañeros Luis Eduardo Medina Torres. Él es politólogo, maestro y doctor en estudios sociales con especialidad en procesos políticos. Doctor, me da mucho gusto saludarle. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Y por supuesto, aquí en el C también me da muchísimo gusto saludar a Rafael Hernández Estrada. Él es político, escritor, articulista, fundador del Partido de la Revolución Democrática. Una amplia trayectoria. Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y buen día, doctor. Pues gracias a los dos, gracias a quien nos ve en este momento a través de Facebook y de YouTube. Gracias por compartir y por comentar este programa. Nuestro tema del día de hoy, la elección de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues como ustedes saben, como ustedes compañeros saben, y ahí en su casa si no saben les informamos, ha iniciado ya el proceso de elección que sustituirá a 3 consejeras y consejeros electorales, Adriana Favela, Ciro Murayama, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y a José Ruiz Saldaña. Pero antes de que comencemos y que ustedes me expliquen cómo va a estar el procedimiento, yo me gustaría preguntarles si esta actual convocatoria pues cumple con las modificaciones, ¿verdad?, del mandato que ha hecho, que mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Medina, si me permites, comenzamos contigo. Rafa, cuéntanos por favor, este mandato que hace el tribunal, ¿realmente lo está respetando esta convocatoria? Bueno, en parte sí, pero todavía el 22 de febrero el Tribunal Electoral tomó una sentencia para una nueva modificación a la convocatoria que ya había sido modificada, porque la Cámara de Diputados no había cumplido estrictamente y a satisfacción con el principio de paridad. Apenas acaba de resolverlo el tribunal debido a juicios de protección que interpusieron 2 aspirantes mujeres, y el tribunal les dio la razón y modificó nuevamente la convocatoria y estableció una orden que va a ser muy trascendente, que consiste en que de los 4 consejeros que se deben nombrar, 2 deben ser mujeres y 2 hombres, cosa que en la convocatoria modificada no quedaba claro todavía, ¿eh? Es decir, como te estoy entendiendo, no está cumpliendo esta convocatoria. Cumplido. Y además, el tribunal resolvió, cosa muy importante, que la quinteta de candidaturas para la presidencia del INE deberá estar conformada por mujeres, lo que quiere decir que la nueva presidencia será una mujer, cosa que responde a la paridad en su acepción de alternancia secuencial. Sale Lorenzo Córdoba, que fue un extraordinario presidente del Consejo General del INE, es varón, le tiene que suceder una mujer. Esa fue la última resolución que modificó la convocatoria ya modificada, que originalmente había sido invalidada, revocada por el tribunal. Muchas gracias, Rafa. Maestro Medina, ya escuchamos a Rafa, me gustaría que también usted nos comentara desde su perspectiva, además de lo que Rafa comenta, ¿qué otras percepciones tiene usted? ¿Cumple o no esta convocatoria con lo mandatado por el tribunal? Gracias. Bueno, en abono de lo que se señala, efectivamente hay un mandato de paridad que no estaba cumplido ni en la primera convocatoria ni en la modificada, efectivamente. Ahora, hay otro problema que diría yo en esa convocatoria.
toda la falta de transparencia y de información pública. En la Cámara de Diputados ha hecho una interpretación bastante restringida y hasta facciosa, en el sentido de que van a ir reservando los nombres de las diversas personas que se postularon, que se registraron para ser aspirantes, y que no los van a dar a conocer sino hasta después de la validación del Consejo Técnico de Evaluación. Bueno, el problema con esto es que en todos los procesos anteriores, incluyendo el de 2020, en realidad uno iba enterándose día por día cuál era el registro de las personas. Ahora no lo vamos a saber. Entonces, bajo una interpretación que dicen los diputados, los efectos de la sentencia de diciembre, en ningún lugar dice eso, pero dicen los diputados que no les deben informar a la Junta de Coordinación Política. Hombre, pues tal vez no le deban de informar a la Jucopo, pero eso no quiere decir que no, en el micrositio no deba operar el principio de máxima publicidad. Entonces, han incumplido también en ese otro aspecto en términos formales y han incumplido finalmente en términos informativos. No ha habido mayor comunicación. El Comité Técnico de Evaluación emite un primer comunicado en la semana primera que están en funciones, pero no dan luz ni de los criterios, ni de los elementos, ni de las reuniones a las cuales están obligados a coincidir. Por lo tanto, sí, la verdad es que es una convocatoria bastante maltrecha, bastante mal hecha y con serias deficiencias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, un mandato del tribunal que la Cámara de Diputados pues aceptó a regañadientes porque consideraban justamente que vulneraban, por supuesto, la autonomía. ¿Qué me puedes decir de esta aceptación más pues forzosa a regañadientes de la Cámara de Diputados, Rafa? Pues es una actitud de falta de respeto a una sentencia judicial que es inatacable, como las que emite la Sala Superior del Tribunal. No extraña, lamentablemente no extraña, porque ese grupo político tiene esa actitud recurrente. Me refiero al grupo político que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Todavía en la última sentencia, cuando el tribunal definió que la presidencia debe ser para una mujer, una candidata a consejera presidenta, todavía hubo quejas, hubo señalamientos de que se extralimita. Reclaman estos diputados indebidamente pues que quisieran tener manga ancha, ¿verdad? Y resolver lo que se les ocurra o lo que les manden desde el Palacio Nacional. Entonces, es una actitud indebida. Añadiendo a lo que dijo el doctor, quiero decir que al cierre de la etapa de registro de las candidaturas, no se ha publicado la lista de aspirantes, de quienes se inscribieron en una convocatoria que es pública y que, como ya lo dijo el doctor, está sujeta al principio de máxima publicidad. Bueno, tienen la lista secuestrada, en secreto, lo que da lugar a pensar pues que están haciendo ahí manipulaciones indebidas en lugar de hacer un ejercicio transparente. Solo se sabe que hay más de 450 inscritos, quizás llegue o redondee la cifra a más o menos 500 aspirantes, pero no se conoce la lista, no se sabe cuántos son, quiénes son, si son mujeres, son hombres, si son académicos, si tienen carrera, experiencia electoral, como debería saber el público que atento sigue este tipo de procedimientos. Tienen la información en la opacidad y esta va a ser una constante en este proceso que parece que van a seguir los señores diputados. Y justamente, Rafa, con estas dudas, con este ambiente de incertidumbre, de falta de claridad, es que me gustaría, doctor Medina, si pudieran ayudarme a explicarle a quien nos ve
¿Cómo va a ser este proceso? Es decir, ¿qué pasaría si no se pusieran de acuerdo? Está reglamentado en la ley incluso que se pudiera hacer por un sorteo, entrar a la tómbola como le gusta tal vez al gobierno federal actualmente, pero antes de llegar a esa parte que pudiera ser un escenario, ¿cuál es el primer escenario? ¿Cuál es el proceso, doctor Medina, para que la gente que nos está viendo entienda cuál es el proceso que va a seleccionar a los 4 consejeros del INE que a partir del 4 de abril sustituirían a Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, Ciro Murayama y a José Ruiz Saldaña? A ver, hay que remitirnos a 2014, porque fue cuando se hizo la reforma de lo que actualmente está vigente. En aquel momento, la idea, y ahí es donde creo que habría que fincar la base, es que tendría que ser una selección meritocrática. Por esa razón, señalo varios elementos, se estableció una convocatoria pública, lo que estamos discutiendo inicialmente que no ha sido tratada, se instituyó un mecanismo intermedio de filtrado que es un comité técnico de evaluación que debe de presentarle en su momento al órgano de control político de la Cámara 4, en este caso 4 quintetas, en cada ocasión pueden ser 3 o 4, dependiendo de la salida de las consejerías, y posteriormente el órgano político tendría que generar un acuerdo de consenso para presentarlo al Pleno y que se fuera votada por mayoría calificada. Este mecanismo que señalo operó en 2014 con la designación de quienes fueron en su momento 11 consejerías, incluyendo la presidencia de Lorenzo Córdoba, que está por terminar, como bien señalaba Rafael, y también en 2017, se los digo porque pues, yo fui parte integrante del comité técnico en 2017. Ya en 2020 hubo varias dificultades en el camino porque no se alcanzaba el consenso. Por eso se puso desde la reforma de 2014 la idea de llegar a última instancia como un mecanismo de sorteo. Ahora, lo que es cierto es que de origen es un proceso meritocrático que espera encontrar a las personas más calificadas para esto. Y hay que entenderlo, no en balde se estableció en medio un comité técnico, porque se supone que se evalúan competencias de especialistas y que ese es el sentido de lo que está atrás de esto, de una trayectoria que pueda tener conocimientos en materia electoral y que pueda llevar a buen puerto al proceso. Entonces, convocatoria pública, registro de personas que estén interesadas en ello, comité técnico que evalúa, que tiene que hacer varios procesos de evaluativos, lo cual incluye un examen y entrevistas, y posteriormente entrega al órgano de control político, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en este caso, 4 quintetas, 2 de mujeres, 2 de hombres. Una de las de mujeres tiene que ser enfocada para la presidencia del Consejo General del INE, y luego la JUCOPO tendría que generar un acuerdo político, al final de cuentas es ese órgano de representación política en el seno de la Cámara de Diputados para que pueda ser votado de consenso. De no alcanzarse, y esto ya lo anticipó el partido mayoritario, de no alcanzarse la votación calificada que se requiere, entonces irían a 2 rondas de votación, previsiblemente sin alcanzar la mayoría calificada, y eventualmente en un tercer paso, una posible sorteo, que puede ser en la Cámara de Diputados, y de no llevarse a cabo, tendría que ser el 3 de abril en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es a grandes rasgos el procedimiento. Muchas gracias, doctor. Rafa, pues definitivamente un proceso complicado, un proceso, como tú decías, que se ha generado en un ambiente turbio de muchas cosas escondidas que no están a la luz pública como deberían de estar. Este proceso que bien ya nos explicó el doctor Medina, ¿qué nos puedes tú sumar a estas características que nos da? Quiero comentarte y compartir con el doctor y con el público que nos mira y nos escucha, que me tocó estar en la mesa de negociaciones de la reforma constitucional de 2013-2014 y yo redacté la primera versión de este procedimiento que fue sometida a una mesa multipartidaria con la participación de senadores y diputados de todos los partidos. Sufrió algunas modificaciones, pero sí puedo presumir que la primera redacción la presentamos nosotros. Yo estaba en carácter de asesor del PRD,
junto con otros dirigentes del partido. Y se fue, en su esencia, se fue y se plasmó en el artículo 41 de la Constitución. Conozco bien a qué se debió toda esta idea que ya nos explicó el doctor de una manera muy sintética y muy buena. Yo nada más añadiría que hay dos cosas. Este comité técnico, dice la Constitución, debe estar integrado con gente de reconocida probidad. Y aquí hay un primer problema ya en este caso, cosa que no ocurrió en los anteriores procesos en 2014, en 2017, 2020, como ya refirió el doctor. Se integraron personalidades de mucho prestigio. Es un cargo honorario y entonces lo único que está en juego es el prestigio para las personas que participan, como en su momento el propio doctor lo hizo en este comité, y entonces se esfuerzan por hacer un trabajo imparcial, profesional, un trabajo apegado a la ley. Pero aquí, en este caso ya del momento actual, pues hay un primer problema porque no reúne esas características el comité de evaluación, sí, claro, que nombraron. Y más adelante les vamos a decir por qué. Hasta una persona que fue recientemente representante del partido Morena en un órgano electoral, uno de los publicistas de López Obrador, que es el columnista Galván Ochoa, y otras personas abiertamente militantes o simpatizantes efusivas de Morena. Y entonces ahí ya hay un problema. Luego, en segundo lugar, el proceso está diseñado, como ya lo dijo el doctor, para que haya, no por recomendaciones o por padrinazgos o por la partidocracia, sino que los aspirantes avancen demostrando sus cualidades, sus méritos, como dijo el doctor. Y el primer ejercicio es un examen de conocimientos que se tiene que someter a todos los aspirantes, hombres y mujeres, y en forma transparente se ha establecido que se den a conocer los resultados, que se sepa qué calificación obtuvo cada quien en ese examen. Es un Correcto. Primer paso. En la actual ocasión, pues ya no está claro si esto va a suceder, si no va a haber trampa con el examen, ¿verdad? De Como nuevo, a veces ocurre, no tenemos claridad. Porque hay ya una turbiedad, como bien se ha dicho. Y luego hay un examen de idoneidad, una valoración de la experiencia en el área electoral, y todo esto va ubicando en calificaciones a cada uno de los aspirantes hasta depurar la gran lista que se conforma de cientos de personas en las llamadas quintetas, una quinteta para cada cargo a elegir. Muy bien, Rafa. Pues con esta claridad que tenemos ya avanzada de lo que va a ser el proceso de elección de nuestros consejeros electorales del INE, del Instituto Nacional Electoral, vamos a ir a un corte rápidamente. Vamos a regresar, por supuesto, sumergiéndonos un poquito más en, y este Consejo Técnico de Selección, como nos comentaba Rafa, quiénes lo componen, de dónde vienen y, pues bueno, vamos a seguir comentando al respecto de este tema. Ustedes compartan y comenten este programa. Síguenos en nuestras redes y conoce todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0 en este segundo segmento. Como pueden ver, estamos aquí desde el set transmitiendo para todas y
todos ustedes en este tema que estamos hablando el día de hoy sobre la elección de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Acá está Rafa también de este lado. También tenemos la presencia del doctor que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues si les parece bien, vamos a continuar con nuestro segundo segmento. Como ya comentabas, Rafa, al final del anterior, bueno, pues este consejo técnico de selección, pues a razón de muchas opiniones de politólogos, de analistas, de periodistas, pues definitivamente no es parcial, definitivamente pues no van a poder cumplir de manera objetiva con su trabajo, porque bueno, pues ya nos adelantaba Rafa algo. Yo les voy a decir así rapidísimo para ustedes en casa. De los 5 de los 7 integrantes de este consejo técnico, Enrique Galván Ochoa, como ya mencionabas, pues fue uno de los encargados en redactar la Constitución Moral que el presidente Andrés Manuel presentó en 2018. Evangelina Hernández Duarte, designada por la Jucopo, al igual que Enrique Galván, fue designada como coordinadora de Administración de Finanzas de la Guardia Nacional, institución que se creó durante la administración de López Obrador. Y bueno, pues no cabe señalar que tampoco tiene una expertise electoral. Andrés Gracia Ripper, designado por la Jucopo también, hace apenas unos meses se desempeñó como representante de Morena en la elección de gobernatura de Tamaulipas, y a través de redes sociales, bueno, pues ha publicado diferentes videos en los que se pronuncia a favor de la reforma electoral que promueve el presidente. Ernesto Insusa Vera, designado por la CNDH, en redes sociales comparte continuamente información afín al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también tenemos de este lado Sergio López Ailón, María Esther Azuela, que al contrario de los anteriores, bueno, pues ellos fueron designados por el INAI y han estado promoviendo acciones en contra, por supuesto, de esta reforma. Es decir, 5 de estos 7 integrantes del Consejo Técnico de Selección, pues están de cierta manera, ¿verdad?, vinculados con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera preguntarles, pues, por supuesto, su opinión al respecto. Rafa, si me permites, comencemos ahora con el doctor Medina. Gracias, Gaby. Bueno, en abono de lo que señala, diría que las 2 personas que se presentan como académicos que postuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ernesto Insusa y Araceli Mondragón, en realidad las publicaciones que presentan, que ellos mismos están en el currículum que se puede descargar en la Cámara de Diputados, en realidad sus publicaciones tienen que ver con movimientos sociales, con acción colectiva, con procesos de protesta pública, todo lo cual puede estar muy bien. Yo no digo que eso sea malo en términos de sus conocimientos y las materias que van a impartir. De hecho, la profesora es coordinadora de la licenciatura en Sociología en la UAM Xochimilco, y el doctor Insusa es catedrático en el Centro de Estudios sobre Antropología Social en el caso del Golfo, en Veracruz. El asunto es que no tienen conocimientos en materia electoral. Si uno revisa públicamente lo que han escrito, la realidad es que no tienen ningún acercamiento con respecto a las actividades de los procesos electorales. Y esto conecta con un problema que bien señalaba Rafael hace rato. Uno de los mecanismos de evaluación es que quienes vayan a ocupar esos cargos, pues tengan expertise, tengan conocimientos, hayan participado en procesos electorales. Esta es una petición lógica en tanto cuanto tienen que aplicar una normatividad ahora enorme con todas las modificaciones a la ley JIPE. Son 500 artículos nuevos que tienen que conocer las personas, y entonces yo sí querría ver que este comité técnico de evaluación realmente pudiera hacer un examen de aplicación de conocimientos a partir de todo lo que existe en la nueva normatividad que el Congreso ha ido aprobando en los meses de diciembre y febrero. Por otra parte, las personas correspondientes a la Jucopo, bueno, pues sí, sin duda, ahí yo sí diría, no hay ni asomo de duda. Las 3 personas que la Jucopo planteó son 3 personas que han colaborado estrechamente con el gobierno actual. Como bien señaló Rafael, en el caso del compañero que está ahí, fue el representante de Morena en el OPLE de Tamaulipas, la elección más impugnada del año pasado, por cierto, ¿no? Que se dirimió en tribunales, pues por un tema que se planteó en aquella ocasión, que fue la incidencia del crimen organizado. Y las 2 compañeras que están ahí, una
trabajó en la Guardia Nacional, todo esto es público, está en el CV, no crean que estoy inventando, uno lo puede encontrar ahí. Trabajó en la Guardia Nacional hasta el año pasado. Y el otro señor, pues es columnista de La Jornada, muy conocido por sus favores y grandes églogas sobre la Cuarta Transformación. Entonces, digo, no nos engañemos, realmente las 3 personas que la Jucopo planteó vienen del gobierno federal, ¿no? Las 2 personas que planteó la Comisión de Derechos Humanos, después de haber sustituido a una, porque tal vez no nos acordamos, pero la Comisión de Derechos Humanos había mandado inicialmente a una persona que no tenía ni conocimientos de pero ningún sí, tipo, pero sí sabía del yoga de la risa. Exactamente. Sí, tenía conocimientos. Yo tengo una amiga que tiene una escuela de yoga, pues que me ha invitado constantemente. Digo, si quieren les paso sus datos. Pues, sí, yo creo que hay que pasarle, ¿no? la dirección porque por allá yo creo que funcionarían esos conocimientos, doctor. Así es. Y Rafa, este comité que va a elegir los 4, poco más o más o menos 400, sáquenme del error, pero por ahí así 400 candidatos que terminarán en 20 finalistas. ¿Tú consideras? Yo lo voy analizando, tengo mi punto de vista, pero por supuesto creo que coincide, que van a garantizar que este resultado de consejeros puedan garantizarle a la ciudadanía la imparcialidad, por supuesto, que garanticen que las elecciones tengan la certeza necesaria, aún con todo y lo turbio que esto puede hacer. ¿Crees que se logre, que lo garanticen? Pues lo dudo mucho porque esta integración del comité de evaluación está muy sesgada y muy trampeada, esa es la verdad. Y los primeros hechos demuestran la falta de apego a los principios rectores de la función electoral, con esta situación que ya mencionamos de la falta de transparencia, de el secretismo en la inscripción de los aspirantes. Comenzando ya ahí, ahora sí que comenzó mal, y como dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba. Mal la va a acabar. La verdad. Ahora, yo tengo alguna expectativa de que puedan colarse a las quintetas buenos perfiles de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque se inscribió muchas personas. Afortunadamente, yo sé ya, aunque no se conoce la lista, pero sé de mucha gente con mucha experiencia, con muchos conocimientos, con compromiso de autonomía del órgano electoral y de apego al principio de legalidad, de certeza, que han demostrado en su trabajo, tanto en órganos electorales como en tribunales electorales o desde la academia. Entonces ellos pueden hacer la diferencia, porque además, y no me dejará mentir el doctor, los aspirantes pueden reclamar al Comité Técnico de Evaluación conductas indebidas, y eso puede ir redundando en sentencias que enderecen el camino que tome en los tribunales electorales. Entonces, hay buenos perfiles, pueden actuar, pueden reclamar, y la presión de la opinión pública es el tercer elemento. La ciudadanía debe estar muy atenta. Salen consejeros que demostraron, todos ellos, son 4, demostraron un buen servicio a México, un buen servicio a la democracia, y uno de ellos muy destacado, Lorenzo Córdoba, que pues se fajó los pantalones ante las presiones, ante los ataques, defendió a la institución, defendió el derecho al voto, defendió la credencial de elector que nos da identidad a todos los mexicanas y mexicanos, y tienen que ser sustituidos por personas que también puedan jugar un papel así. Es lo que México necesita, y la ciudadanía tiene que demandar
a la Cámara de Diputados, a este comité técnico y, en su caso, a los tribunales. Así es, correcto. Por medio, por supuesto, de Parlamento Abierto y demás, que más adelante les preguntaré al respecto de ello. Y bueno, pues antes de concluir este segmento, doctor Medina, me gustaría también que pues usted nos comentara el panorama. ¿Cómo ve usted el panorama para que haya consenso en esta elección? O definitivo, como lo comentaba yo en el segmento anterior, pues de no haber acuerdo se va a recurrir a la tómbola, al sorteo, a ver de qué papelito cae primero. ¿Cuál va a ser entonces la salida, doctor? Bueno, si nos atenemos a lo que ha sucedido en las etapas previas, Gaby, tendría que decir que usted tiene razón, no va a haber acuerdo, ¿no? O sea, finalmente yo les podría decir, por lo que me comentaron algunas personas cercanas a la Jucopo, que intentaron tener un acuerdo justo por las designaciones del comité técnico y no hubo manera. El partido mayoritario impuso su voto ponderado y finalmente determinó a las personas que comenté anteriormente como integrantes del comité técnico de evaluación. Bajo esa perspectiva y con todas las sinsabores que yo he visto que se ha comportado la presidencia de la Jucopo, yo tendría que decirles que no. Me parece que al final, como está previsto en la misma convocatoria, va a haber 2 rondas de votación y como previsiblemente no se va a alcanzar la mayoría calificada, entonces tendrá que terminar resolviéndose a partir del sorteo, que evidentemente no es la mejor salida, ni mucho menos. Es un mecanismo bastante deficiente en términos selectivos, aunque hay a quienes les gusta mucho, bajo la lógica de querer generar una tabla rasa en el mismo rasero todas las personas, lo cual no es cierto, no todos estamos en las mismas condiciones, ni tampoco tenemos las mismas oportunidades. Entonces, lamento señalar que creo que tiene toda la razón del mundo usted y que no va a haber un acuerdo, no va a poder generarse el consenso necesario para la mayoría calificada y que seguramente acabará ahí. Y es más, tengo la impresión, ojalá me equivoque, pero que el sorteo no va a terminar ni siquiera en el seno de la Cámara de Diputados. Tengo la impresión que al final va a terminar, pero en el seno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo prevé el artículo 41 constitucional, que es la última salida, por cierto, ¿eh? O sea, digo, hay que ser claros, eso está puesto ahí como el elemento ante la falta total y absoluta de posibles acuerdos, siquiera de presentarse en la Cámara. Doctor, pues yo también coincido con usted, también creo que va a terminar hasta la última instancia porque, bueno, pues la presión que se genera, por supuesto, por parte de la sociedad civil, la presión que genera la misma elección de 2024, que además es la elección más grande que vamos a tener, que además, pues bueno, tiene que también tener los escenarios preparados, la certeza, un Consejo General del INE que pues nos brinde a todos la certeza de que va a haber claridad y que debe haber confianza. Rafa, me gustaría que continuáramos platicando un poco, pero vamos a tener que ir a un corte porque el tiempo se nos ha terminado. Regresando, quiero también que nos compartas tu opinión, no te quiero interrumpir, que tengas el tiempo necesario, Rafa. Y mientras, ustedes, ¿qué les parece si comparten el programa, nos escriben sus opiniones al respecto de todo lo que han escuchado en esos primeros 2 segmentos? ¿Lo sabían? ¿Estaban informadas e informados de cómo es el proceso de elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral? ¿Qué opinan de que este consejo técnico, bueno, pues esté un poco o mucho ladeado hacia el gobierno en turno? ¿Por qué no nos escriben? Ahorita regresamos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Estamos de regreso con ustedes en este tercer y último segmento de nuestro programa del día de hoy, que está, bueno, pues como saben, muy bueno con este tema que todas y todos debemos de tener en nuestros conocimientos, la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral, este proceso que a todas, de verdad, a todos los ciudadanos debe de importarnos porque, bueno, exigir también es parte de nuestras obligaciones, así como también conocer y, por supuesto, disfrutar de los derechos que como ciudadanos podemos gozar. Hemos escuchado ya
cómo es el procedimiento, cómo está constituido el Consejo Técnico de Selección. Hemos escuchado un poquito de los procesos, de cómo va a estar, qué pasaría si no, pero yo quisiera, Rafa, que antes de pasar a la siguiente parte de lo que nos comentabas de la ciudadanía, de tal vez cómo pueden exigir, les vamos a dar por ahí un micrositio también donde pueden hacerlo, me comentaras tu opinión, por supuesto, al respecto. Nos quedamos en el último segmento, te tocaba, pero no queríamos interrumpirte, Rafa, adelante. Sí, solo quiero comentar que esto del sorteo fue incorporado como parte final del proceso, como última alternativa. Y es más, se ideó como una forma de presionar a los grupos parlamentarios a que se pusieran de acuerdo. Es decir, como un incentivo al acuerdo. Como en la escuela, ¿no? Si no escogen ustedes, se va a escoger así. Como una presión para que lo hicieran. Lamentablemente estamos viendo que ahora el grupo mayoritario lo está tomando como su estrategia. Una estrategia con el objetivo de intervenir en el INE, colonizarlo con perfiles no necesariamente profesionales, sino con perfiles partidarios, favorables a su propio partido. Y por eso la integración del comité técnico, tan sesgada esa integración, porque al parecer el plan es que este comité técnico arroje como resultado quintetas integradas por puros simpatizantes del partido en el poder. De manera que si ese comité técnico arroja esas quintetas así, pues ya para ellos es entonces ya ganaron. Satisfactorio, claro, que cualquiera de esos propuestos o propuestas sea el electo, y por eso hablan del sorteo. No como una presión para el acuerdo, sino porque dicen, no, pues nos agandallamos las quintetas, vamos a poner ahí a los de la ayudantía de López Obrador, de ese tamaño, Ese es su plan B. A las personas, a los primos, o a los hermanos, a las hermanas, o los amigos, a los jóvenes construyendo el futuro, no sé a quién. Y pues ya que se sortee, cualquiera es bueno porque es incondicional. Ese es el problema que enfrentamos ahora, que repito, pues se tiene que dar la lucha. Los propios aspirantes deben dar la lucha. Hay dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación, López Ayón y Maite, que tendrán que dar la lucha. Es un problema difícil porque van a enfrentarse a una mayoría que va seguramente a actuar sin miramientos. Una mayoría. Como lo hacen en la Cámara de Diputados. Y un sistema muy interesado en intervenir. Pero bueno, por eso decía yo desde el segmento pasado que también la ciudadanía tiene que actuar, tiene que estar atenta, presionar a la Jucopo, presionar a todo el sistema para que se ponga orden y que los tribunales pongan orden. Es correcto, Rafa. Y justo como lo comentas, y les decía yo hace un momento, conforme al principio de Parlamento Abierto, bueno, pues el Consejo Técnico de Selección tendrá que recibir las opiniones de la ciudadanía, por supuesto, y esto, bueno, les voy a dar el dato, lo pueden hacer, van a abrir un micrositio,
para que pues, ustedes puedan omitir las opiniones respecto a las personas que lleguen a la tercera fase, es www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Pero bueno, yo quisiera preguntarles a los dos, doctor Medina, vamos a comenzar con usted, si esto garantiza el que abran un micrositio, el que, bueno, respeten el principio de parlamento abierto, que el Consejo vaya a escuchar estas opiniones y que no solo las escuche, sino también las tome en cuenta. Es decir, la ciudadanía puede emitir su opinión a través de este micrositio, pero ¿servirá de algo? Bueno, mire, en las ocasiones anteriores el micrositio ha servido, pero bajo la característica que empezaba a subirse la información desde el primer día que estaba abierto el micrositio. De suyo, en 2017, y se los puedo decir porque junto con Sergio López Ayón, que ahora está también en el comité, lo discutimos, se tomó la idea de poder permitir que se mandaran preguntas y luego nosotros, en tanto el comité, determinábamos qué preguntas podíamos utilizar para aquellos aspirantes y que consideramos que podrían tener interés en la respuesta. En algunas ocasiones incluso nos llegaron a mandar preguntas enfocadas contra algún aspirante en específico, pero comprenderán que eso parte del supuesto de poder conocer la lista, cosa que de las 500 personas pues todavía no sabemos quiénes son. Y el otro elemento que hace rato olvidé señalar es que desde el primer comunicado que nos tocó hacer, nosotros planteamos cuáles eran los criterios, cuáles iban a ser los mecanismos para poder evaluar. Hoy no sabemos tampoco cuáles son, porque el acuerdo que planteó el comité no hay ni siquiera elementos para poder saber cómo va a ser esta evaluación. Entonces, lo que yo diría en abono de lo que señalaba Rafael hace un momento, hay que generar una suerte de presión de carácter social, de opinión pública. Este programa mismo tendría que estar enfocado en esa lógica, para que a partir de lo que se tiene, de las herramientas que están disponibles, hacer planteamientos y preguntas específicas muy concretas a aquellos aspirantes que cuando sepamos quiénes se encuentran registrados y que tendrán que ser entrevistados. Ese es el mecanismo. ¿Esto va a ser suficiente, Gaby, que es la pregunta que señala? No, es muy limitado. Hay que ser claros, también tiene sus propias limitaciones, y más aún son sus autolimitaciones, que no sabemos cuál va a ser la dinámica al interior del Comité Técnico de Evaluación, en tanto cuanto tampoco han publicado cuáles son los lineamientos, las reglas de procedimiento con las cuales se van a conducir. Miren, y les digo todo esto porque pues yo redactaba los boletines del Comité Técnico en 2017, entonces pues en realidad desde el principio nos pusimos de acuerdo en cuáles iban a hacer las reglas. Una cosa, por ejemplo, que omitieron, nada más como cortesía, lo voy a señalar. En el primer boletín nosotros dijimos que no volvíamos a tener, ninguno de los 7, una relación individual con la prensa, con ningún medio de comunicación, porque los 7 de alguna manera nos entrevistaban, nos buscaban, etcétera. Bueno, hoy no dice nada el acuerdo del Comité Técnico, y por ejemplo el señor Enrique Galván Ochoa, que es columnista periódico de La Jornada, por lo menos estas semanas debería dejar de publicar sus columnas, ¿no? En tanto cuanto es un órgano de opinión pública. O hacer columnas de yoga, doctor, ¿no? Hacer columnas de otro tema, por ejemplo. Claro. Entonces, la verdad es que hay muchas limitaciones. En ese marco de limitaciones hay que utilizar los instrumentos que están a nuestros alcances. Y ahí sí es cierto, tiene que ver con las impugnaciones a partir de las personas que se sientan afectados, son solamente quienes se registren. Los que no estamos registrados no vamos a poder impugnar esa parte del procedimiento, ¿no? Tiene que ver solamente con ese interés directo que tuvieran aquellos que sí cumplieran con el registro. Quienes no estamos en eso, entonces lo que tenemos son todos estos otros instrumentos de opinión pública para poder demandar un ejercicio de la mejor manera posible, y eventualmente, en el caso específico de poder hacer preguntas, porque eso sí está en la convocatoria, directamente para el momento de las entrevistas, ¿no? En aquellos entonces.
Muchas gracias, doctor. Se nos está terminando el tiempo de este programa y quiero dejar la parte que nos queda para que podamos cerrar, aterrizar un poco con estas preguntas que yo quisiera hacerles a manera ya de conclusión. ¿Qué repercusiones va a tener, por supuesto, la democracia? Ya nos han avanzado un poco al respecto de ello. A la democracia, a la autonomía misma del INE, si es que vamos a seguir hablando de autonomía o ya no. Los nuevos consejeros, si fueran afines, como lo estamos viendo, que los que quedaran fueran afines al obradorismo, bueno, pues ¿cuál sería la repercusión en las elecciones de nuestro país? ¿Dejarían de ser limpias? ¿Estaría en riesgo su proceso democrático? ¿Qué es lo que ustedes pueden comentar al respecto de esto? Y lo más importante, ¿cuál es el papel que debe jugar la ciudadanía y los partidos políticos, por supuesto, algo muy importante, en defensa de nuestra democracia, Rafa? Bueno, pues sí es preocupante el panorama, porque este nombramiento de 4 consejeros que apunta a un erradero, apunta a una gandalle del partido en el poder y del gobierno, se combina con el llamado Plan B, que es un plan de reformas de López Obrador, que a iniciativa de López Obrador se formuló, que mutila orgánicamente y funcionalmente al INE, además de que violenta las reglas de equidad en la contienda entre los partidos y los candidatos. Combinados estos dos aspectos, sí es altamente preocupante, porque el ingreso de 4 consejeros, entre ellos la presidenta, que pueden ser personas muy sesgadas a favor de uno de los partidos, junto con estas reformas legales, pueden ser una combinación letal para la autonomía del INE, para las garantías que tenemos de un sufragio libre, directo y secreto para elegir a nuestros gobernantes. Entonces sí debe haber una gran preocupación por parte de toda la ciudadanía, porque no es cierto que estas reformas y que este proceso de nombramiento sean por ahorrar dinero o por el principio de austeridad republicana, como se quiere decir, o acusaciones sin fundamento de corrupción o de fraude electoral que no es cierto, ¿eh? No es cierto por el hecho de que pues, quien las profiere es el mismo que ha ganado las elecciones. ¿Cómo puede decir que hubo fraude? Pero no es el salario de los consejeros lo que está en juego, sino es el voto, es el sufragio. Los principales afectados de este proceso de degradación de la democracia vamos a ser nosotros, porque nuestro voto va a contar cada vez menos, va a valer cada vez menos para elegir a los gobernantes, a los representantes, a los diputados, a los senadores. Y se va a imponer, se está imponiendo, como ocurría en el pasado, cuando dominaba un partido de Estado en nuestro país, se va a imponer las elecciones como una simulación, en donde desde antes de que empiecen las campañas ya se sabe quién va a ganar, que es el partido en el poder. Y no como en estas últimas décadas, en donde había una competencia real y había siempre la incertidumbre de quién podía llevarse la victoria, de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos, y eso está a punto de fenecer. Ese es el gran problema. Hay que estar atentos y dar la lucha por nuestra democracia.
Muchas gracias, Rafa. Doctor Medina, por favor, ayúdenos, por supuesto, también con sus comentarios, sus conclusiones, cuál es el papel que tiene que jugar la ciudadanía y, bueno, pues cuál es el riesgo, los factores de riesgo de autonomía, tanto para el INE como para nuestra democracia. Bueno, aquí está muy claro que la ciudadanía lo que tiene que jugar es un rol activo, efectivamente, tiene que estar involucrada. A veces las personas se preguntan, ¿y esto en qué me afecta? La verdad es que nos afecta más de lo que pensamos, porque tiene que ver con nuestras vidas cotidianas. En buena medida, las políticas públicas siempre tienen que ver con aquello que se distribuye y con lo que significa para las personas. Ahora hay que pensar esto de una manera muy sencilla. Desde 1996 tenemos un órgano autónomo que está construido así a propósito por la historia de la que venimos, en la cual el gobierno intervenía en las elecciones. Y ese es el punto nodal en el cual nos tenemos que enfrentar. Y efectivamente no es una cuestión de dinero, como habrían dicho los informes del Latinobarómetro y buena parte de la investigación mundial. La democracia más cara es no tenerla. Y en ese sentido, en realidad, tenemos que pensar que puede haber excesos gubernamentales. Y para eso son estos organismos, para controlar los excesos gubernamentales. Normalmente a quien gobierna no le gusta escuchar eso, pero de esto es lo que se trata, de la limitación y el control del poder político. Y eso nos corresponde a todas y a todos. No solamente a los partidos políticos, son los primeros que en hacerlo y sobre todo quienes están representados en los diversos congresos. Sin embargo, es un error suponer que solamente le corresponde a los partidos políticos. Nos toca a todas y a todos y la lógica que debe estar atrás es simple y sencilla, controlar al poder político, en este caso, controlar los excesos del presidencialismo mexicano. Doctor Medina, ha sido de verdad un placer escucharlo, que nos regale su conocimiento a los que estamos aquí presentes y también a quien nos ve en redes sociales. Le agradezco mucho su participación el día de hoy. Gracias, Gaby. Buenos días a todas y a todos. Buen día, Rafael. Rafa, pues igualmente, como siempre, contar con tu apoyo, con tu participación en este proyecto que el PRD promueve justo para que ustedes conozcan la información, la tengan de la manera más neutral y plural, objetiva, comprobable, ¿verdad? Porque aquí no nos inventamos nada, Rafa, aquí todo lo sacamos de los datos que son verificables. Lo pueden disfrutar, lo pueden aprovechar y juntas y juntos participemos y defendamos nuestros derechos, nuestra democracia. Rafa, siempre es un placer tenerte. Gracias por la invitación. Y bueno, pues gracias por supuesto a todas y todos ustedes que comparten, que ven este programa y que nos escriben. Yo soy Gabriela Juárez, como siempre, un placer estar con ustedes.